Dicen que la noche es para descansar, pero hay quienes deben permanecer despiertos, vigilando, limpiando, atendiendo, mientras el resto del mundo duerme. A esas horas, los relojes suenan más fuerte, las sombras parecen moverse por sí solas, y los pasillos vacíos se sienten demasiado vivos. Los trabajos nocturnos tienen algo en común, la soledad y lo que aparece dentro de ella. Hay historias que nacen entre la oscuridad de un pasillo, el eco de una fábrica, la mirada de una cámara de seguridad, o el silencio de una carretera vacía. Y aunque parezcan simples leyendas, todos los que han trabajado de noche saben que hay momentos en los que la realidad se dobla, donde lo lógico deja de tener sentido. Esta noche escucharás historias que habitan en ese límite, donde el cansancio se mezcla con el miedo, y los susurros de la madrugada te recuerdan que no estás solo. Bienvenido al turno nocturno. Nunca pensé que el sonido del reloj pudiera hacerme temblar. Pero esa noche, ese clic metálico del minutero fue lo último que escuché antes de que todo cambiara. Eran las 2:47 de la madrugada cuando supe que algo me estaba observando dentro del supermercado. Y lo peor es que no estaba en ninguna de las cámaras. Mi nombre es Gabriel Rivas, tengo 34 años y llevo casi una década trabajando de noche. Limpio, ordeno y vigilo un pequeño supermercado de carretera a las afueras del pueblo. Un lugar al que casi nadie entra después de las 11, salvo los camiones que dejan mercancía o algún viajero perdido buscando café. La soledad era parte del trato. Y, sinceramente, me gustaba. Me acostumbré al silencio, a la luz blanca de los fluorescentes, al sonido del refrigerador, hasta esa noche. Todo comenzó con una llamada. El gerente me pidió cubrir el turno de un compañero que había renunciado sin avisar. No era raro, lo que sí fue extraño, fue su tono, nervioso, apresurado, casi suplicante. Solo esta noche, Gabo. Mañana ya viene alguien nuevo. Me dijo. Acepté. No tenía otra opción. Pero cuando llegué, noté que algo estaba fuera de lugar. Las luces del pasillo 3 parpadeaban, una cámara de seguridad giraba sola como si siguiera algo invisible, y en el suelo, justo junto a la nevera de los lácteos, había una mancha oscura, seca, que no parecía café. Aún así, encendí mi reproductor de música, puse mis guantes de goma, y empecé a trapear. Pero no pasaron ni 10 minutos antes de escucharlo. Un golpe seco. Como si alguien hubiera tirado una caja. Luego, un susurro. No puedo explicar bien cómo sonaba, era una voz que no venía de ningún lado, y a la vez de todas partes. Murmuraba mi nombre, con una calma insoportable, Gabriel. Me congelé. Dejé caer el trapeador y miré a mi alrededor. Las cámaras del techo giraban lentamente, una tras otra, apuntando hacia mí. Corrí hasta la cabina de vigilancia para revisar los monitores. En la pantalla, todo parecía normal, salvo por una imagen. En la cámara del pasillo 3, justo donde había escuchado el golpe, se veía una figura borrosa, agachada, moviéndose entre los estantes. No se distinguía su cara,
pero su silueta era idéntica a la mía. Me vi a mí mismo, caminando en un lugar en el que no estaba. Intenté cambiar de cámara, pero la imagen se congeló. Y entonces, el intercomunicador del mostrador se encendió solo. Una voz salió de los parlantes, distorsionada, como si alguien hablara desde dentro de una lata metálica. ¿Por qué sigues viniendo, Gabriel? Ya deberías saber lo que pasa en el turno de noche. Mi cuerpo temblaba. No era la primera vez que escuchaba historias. Los trabajadores anteriores habían dicho que el supermercado estaba construido sobre un terreno que alguna vez fue un orfanato, incendiado en los 80. Pero siempre lo tomé como superstición. Esa noche, la superstición cobró vida. Intenté llamar al gerente, pero no había señal. Ni en el teléfono del local, ni en mi celular. Afuera, la carretera estaba completamente vacía. Ni un solo auto en kilómetros. Y entonces, vi la puerta automática abrirse sola. El viento no la movía. Algo invisible pasó por el sensor y activó el mecanismo. El aire se volvió helado, tan frío que mi respiración se volvió visible. Me acerqué despacio, y ahí estaba. Una figura parada frente al vidrio, completamente inmóvil, sin rostro, cubierta con un uniforme igual al mío. Retrocedí, pero la figura alzó la mano y tocó el cristal. Y donde puso la palma, apareció una marca, como si el vidrio se derritiera bajo su contacto. En ese momento, las luces del supermercado se apagaron todas al mismo tiempo. Oscuridad total. Solo quedaban los pitidos de las cámaras y el zumbido bajo de los refrigeradores. Encendí mi linterna. Y justo frente a mí, vi algo en el suelo, una tarjeta de identificación igual a la mía, pero con una foto diferente. Era mi cara, sí, pero con la piel pálida, los ojos hundidos y una fecha de nacimiento que no correspondía. Y debajo, una fecha de fallecimiento, 28 de octubre de 2019. Me quedé sin aire. Hoy era 28 de octubre. La linterna empezó a parpadear. Sentí una mano fría posarse en mi hombro. Giré bruscamente, pero no había nadie. Solo esa voz, otra vez, cerca de mi oído: tu turno nunca terminó, Gabriel. Corrí. Corrí hasta la salida trasera, gritando, golpeando la puerta metálica, pidiendo auxilio. Pero cuando logré abrirla, no había nada afuera. Nada. Ni carretera, ni cielo. Solo una oscuridad espesa, infinita. Como si el mundo se hubiera borrado. De pronto, todo volvió. Las luces, el sonido del refrigerador, el reloj marcando las 3. Y en los monitores, vi lo imposible: yo seguía en el pasillo 3, limpiando, como si nada hubiera pasado. Me quedé mirando esa pantalla, intentando entender. Y entonces comprendí: el hombre del vídeo no era yo ahora. Era yo antes. Era mi reflejo, atrapado en un bucle, condenado a repetir ese turno una y otra vez. Alguien entró por la puerta principal. Un chico joven, con uniforme nuevo, probablemente el reemplazo del que se fue. Me vio parado frente a los monitores y me saludó con una sonrisa nerviosa. Usted es Gabriel, ¿cierto? El gerente me dijo que hoy sería mi primer turno nocturno. Yo lo miré sin responder. No sabía si advertirle o dejarlo escapar. Pero cuando intenté hablar, no salió sonido alguno.
Fui hasta el espejo del baño para calmarme, y lo que vi me dejó helado. Mi reflejo no se movía. Me observaba, inmóvil, con una sonrisa torcida. Esa fue la última vez que intenté salir del supermercado. Desde entonces, cada noche comienza igual, las luces se encienden, el reloj marca las 11, y yo, simplemente despierto ahí, con el trapeador en la mano. Limpio, ordeno, y vigilo. Y cuando el nuevo trabajador entra, intento advertirle, pero mi voz nunca sale. A veces pienso que quizás no morí esa noche, sino que quedé atrapado en algo peor, en el turno eterno de un trabajo del que nadie puede renunciar. Y cuando veas un supermercado abierto a las 3 de la mañana, con un solo empleado dentro, no entres. Porque puede que quien te atienda no esté trabajando. Puede que solo esté esperando que tú tomes su lugar. Y si escuchas que alguien susurra tu nombre, aunque estés solo, entonces, ya es demasiado tarde. Dicen que los trabajos nocturnos son para gente fuerte, para quienes pueden soportar el silencio, la soledad y el cansancio. Pero nadie te prepara para lo que ocurre cuando la noche empieza a mirar hacia ti. Yo trabajaba en una fábrica de empaques industriales, en las afueras de la ciudad. Un complejo gris, enorme, iluminado por farolas amarillentas que hacían que todo pareciera más viejo de lo que era. Mi turno era el más largo, de 10 de la noche a 6 de la mañana. 8 horas de ruido metálico, olor a aceite y la sensación constante de que el tiempo no pasaba. Todo comenzó un martes. O al menos, eso creo. Porque desde aquella noche, los días se mezclan. Llegué como siempre, con un termo de café, mis audífonos y el cansancio de media vida encima. Pero apenas crucé la reja principal, sentí algo distinto. Un silencio denso, pesado, casi líquido. La línea de producción debía estar activa, las máquinas nunca se apagaban, pero no se escuchaba ni un solo motor. El guardia de seguridad, don Ernesto, no estaba en su cabina. Solo había una linterna encendida, girando lentamente sobre su base, como si alguien la hubiera dejado caer hace segundos. Empujé la puerta de entrada y me envolvió el olor a metal caliente y plástico derretido. Pero el aire estaba frío. Demasiado frío. En mi sección, las cintas transportadoras estaban detenidas. Y, sin embargo, una caja avanzó sola, deslizándose por la banda como si una mano invisible la empujara. El cartón tenía manchas oscuras, húmedas. No quise mirar de cerca, pero cuando pasó frente a mí, leí algo escrito con marcador negro en un costado: no te quedes después de las 3. Pensé que era una broma. Los compañeros solían dejar mensajes extraños para asustar a los nuevos. Pero aquella noche, yo era el único de turno. Intenté encender las máquinas. Nada. Verifiqué el panel eléctrico. Los interruptores estaban en posición normal, pero el amperímetro marcaba una oscilación, como si hubiera corriente, pero no humana. Y entonces, la fábrica respiró. No hay otra palabra para describirlo. Sentí una corriente de aire moverse por los pasillos, un soplido profundo que hizo vibrar las láminas de metal. Como si todo el edificio inhalara lentamente, y luego exhalara. Encendí mi linterna y caminé hacia el fondo, donde guardábamos los moldes viejos. Allí, entre las sombras, escuché un murmullo.
Voces. Eran muchas, hablando a la vez, en un tono bajo, apenas perceptible, como si estuvieran rezando. Me asomé detrás de las estanterías y vi figuras. Trabajadores. Pero no eran reales. Sus cuerpos eran semitransparentes, grises, moviéndose mecánicamente frente a las máquinas apagadas. Uno de ellos levantó la cabeza y me miró directamente. Tenía el rostro cubierto de hollín, los ojos vacíos y la mandíbula desencajada. Retrocedí tropezando con una caja, y todos los operarios giraron al mismo tiempo hacia mí. El aire se volvió helado. La respiración se me cortó. Una de las sombras levantó la mano y señaló el reloj de pared, 2:59. Salí corriendo. Los pasillos parecían multiplicarse, las puertas cambiaban de lugar. Cada giro me llevaba al mismo punto, la línea de producción principal. Y entonces, las máquinas se encendieron solas. Cintas, rodillos, motores, todos rugieron al unísono, pero nadie los manejaba. Las luces comenzaron a parpadear, y entre el ruido, escuché gritos. Gritos reales, de dolor, de angustia. Venían de dentro de las prensas hidráulicas. Corrí hacia una de ellas y vi algo atascado en el molde, un casco amarillo, aplastado, todavía chorreando líquido oscuro. Ese era el modelo antiguo de casco, los que se usaban antes del incendio de 1999. En ese momento recordé una historia que siempre contaba don Ernesto, que hace años, una explosión en la línea 3 había matado a 7 trabajadores. Nunca se recuperaron los cuerpos. La empresa cubrió todo con dinero y silencio. Pero cada aniversario del incendio, algo se encendía solo, aunque no hubiera nadie. El reloj marcó las 3 de la madrugada. Y fue entonces cuando aparecieron. Decenas de figuras surgieron entre las chispas. Caminaban como si siguieran su rutina de trabajo, sin conciencia de estar muertos. Uno de ellos se acercó a mí. Su rostro estaba quemado, pero sus ojos eran tan humanos que tuve que apartar la mirada. Me entregó una tarjeta de acceso vieja, derretida por un borde. Y con una voz quebrada me susurró: «Termina el turno por nosotros». De repente, el ruido cesó. Todo volvió al silencio. La tarjeta cayó al suelo y al recogerla, vi mi nombre grabado en ella. No lo entendí. Yo nunca había trabajado en esa sección, ni mucho menos en esa fecha. Pero al reverso, junto al logotipo de la empresa, había un número de empleado y una palabra escrita con tinta roja: recontratado. Intenté salir, pero la puerta principal estaba bloqueada. Los vidrios estaban cubiertos de hollín por dentro, como si algo hubiera ardido horas atrás. Busqué una salida lateral y terminé en la oficina del gerente. El escritorio estaba vacío, salvo por un archivador con etiquetas viejas. Abrí una de las carpetas, y ahí estaba, una lista de fallecidos por el accidente del 99. El primer nombre era el mío. Caí al suelo. Me faltaba el aire. Recordé el olor a humo, la sirena lejana, y el calor insoportable que alguna vez sentí. De pronto, todo cobró sentido. Yo nunca había vuelto a casa. El reloj marcó las 4. Las sombras se acercaron, una a una, hasta rodearme. Y, por un instante, sentí paz. Ellos no querían hacerme daño. Solo querían compañía. El turno debía continuar. Siempre.
Cuando los primeros rayos del amanecer entraron por las grietas del techo, la fábrica volvió a quedar vacía. Las luces se apagaron, las máquinas murieron otra vez. Pero si te acercas cualquier madrugada y miras desde la carretera, verás algo, una figura moviéndose dentro, empujando cajas, vigilando las líneas, cumpliendo con su labor. Y si te fijas bien, lleva mi casco, mi overol, y en su pecho una placa oxidada que dice, empleado del mes. Así que, si alguna vez te ofrecen un trabajo nocturno en una fábrica solitaria, piénsalo 2 veces. A veces, el turno de noche no se paga con dinero. A veces, se paga con el alma. Cuentan que el silencio de la noche es solo eso, silencio. Pero yo aprendí que no. La noche habla. Solo hay que quedarse lo suficiente para escucharla. Mi nombre es Julián Herrera, y durante 6 años trabajé como guardia nocturno en un complejo de oficinas al borde de la ciudad. Nada fuera de lo común, 3 torres de concreto, vidrios espejados, pasillos interminables, y un olor a café viejo que nunca se iba. Pero el edificio 9, ese era distinto. No figuraba en los planos nuevos, y nadie quería cubrir su turno. Decían que las cámaras no grababan bien, que el sistema eléctrico fallaba cada 2 por 3, y que había algo con las luces del sótano. Yo no creía en nada de eso. Hasta que me tocó reemplazar al vigilante que desapareció una madrugada, dejando su linterna encendida en la entrada. Esa noche, llegué con mi uniforme recién planchado, mi termo de café y mi radiocomunicador. El supervisor me entregó las llaves del edificio 9 sin mirarme a los ojos. Solo dijo, revisa cada piso, pero si escuchas algo en el nivel -2, no bajes. Pensé que era una broma. Ojalá lo hubiera sido. A las 11:47 comencé mi ronda. Las luces parpadeaban, lanzando destellos que parecían sombras en movimiento. En la recepción, el aire olía a polvo y humedad, aunque todo parecía limpio. El ascensor no funcionaba, así que usé las escaleras. Primer piso, oficinas vacías. Segundo piso, escritorios cubiertos con sábanas, como si alguien se hubiera ido hace años. Tercer piso, frío. Tan frío que el vaho salía de mi boca. En ese punto, el radio emitió estática. Luego una voz, Herrera. Dijo alguien con un tono bajo, entrecortado. No estás solo. Creí que era el supervisor jugando conmigo. Respondí con nerviosismo, deje las bromas, jefe, no tiene gracia. Silencio. Solo el zumbido lejano de un fluorescente agonizando. Seguí subiendo. En el cuarto piso, todas las luces estaban encendidas. Lo extraño era que yo mismo las había apagado antes de comenzar la ronda. Y sobre una de las mesas, vi una taza con café humeante. El vapor aún subía. Alguien acababa de estar ahí. Sentí que algo se movía detrás de mí. Giré rápido con la linterna, pero no había nadie. Entonces vi una figura al final del pasillo. Un hombre, de espaldas, con el mismo uniforme que yo. El mismo cinturón, la misma linterna colgando. Di un paso hacia él. «¿Compañero?», pregunté. No respondió. Solo comenzó a caminar hacia una puerta que daba a las escaleras de emergencia.
La abrió y bajó sin hacer ruido. Fui tras él. Las escaleras descendían más de lo que recordaba. Los letreros marcaban nivel -1, luego nivel -2. Me detuve. Recordé lo que me había dicho el supervisor: si escuchas algo en el nivel -2, no bajes. Pero el hombre siguió descendiendo. Y yo, idiota, fui detrás. El nivel -2 era una especie de bodega. Techos bajos, paredes de concreto sin pintar, tubos que goteaban. El aire era espeso, húmedo, con olor a óxido y algo más, algo podrido. En el centro, una hilera de archivadores metálicos cubiertos de polvo. El hombre se detuvo frente a uno de ellos. Y cuando levantó la cabeza, vi su rostro. Era yo. Pálido, con ojeras profundas y una expresión vacía. Mi reflejo, mi doble, mi cadáver. El otro, yo, levantó la linterna y la apuntó directo a mi cara. La luz me cegó. Cuando la bajé, ya no estaba. Solo el eco de mi respiración y el pitido constante de mi radio. Herrera. Dijo una voz en el comunicador: sal de ahí. No repitas lo mismo. Era la voz del vigilante desaparecido. Su nombre era Torres. Yo había escuchado su voz en los informes grabados. Pero él estaba muerto. Corrí hacia las escaleras, pero la puerta estaba cerrada. Golpeé una y otra vez. Del otro lado, escuché pasos. Y luego, una voz idéntica a la mía, diciendo con calma: no te vayas todavía. Falta tu registro. Entonces, todos los archivadores se abrieron al mismo tiempo. Miles de carpetas cayeron al suelo, esparciéndose como hojas de otoño. Tomé una al azar. Tenía una foto mía, tomada hacía apenas unas horas. Abajo, mi nombre, mi número de empleado, y una palabra escrita en rojo: resignado. Sentí un temblor bajo los pies. Las luces titilaron, y de las sombras comenzaron a salir figuras, todas con el mismo uniforme. Rostros sin color, ojos vacíos, pero todos idénticos a mí. Cada uno sostenía una linterna encendida. Formaban un círculo a mi alrededor. Y uno, el que parecía más viejo, habló: el turno nunca termina, Julián. Solo cambia el guardia. Grité. Corrí hacia el ascensor, que milagrosamente se abrió. Presioné el botón de salida una y otra vez, pero el panel no mostraba números. Solo una palabra: reinicio. Cuando las puertas se abrieron, no salí al vestíbulo, sino otra vez al nivel -2. La bodega estaba vacía. Todo en silencio. En el suelo, mi linterna. Y frente a mí, una cámara de seguridad encendida, grabando. Me acerqué. En la pantalla veía mi reflejo, moviéndome con desesperación. Pero detrás de mí, en la imagen, alguien más estaba de pie, mirándome. Un guardia. El uniforme decía Torres. Él levantó su mano y apagó la luz. Y todo se volvió negro. Dicen que el edificio 9 volvió a abrirse meses después. Un nuevo guardia tomó mi lugar. Lo vi desde la cámara, mientras hacía su primera ronda. Lo observé caminar, revisar cada piso, y detenerse frente a la puerta del nivel -2. A veces, intento advertirle, pero las cámaras solo graban, no transmiten sonido.
Así que si alguna vez te ofrecen trabajar de noche en un edificio vacío y ves una puerta marcada con el número 9, no entres. No importa cuánto paguen. Porque allí dentro, los vigilantes no se jubilan. Solo se repiten. Y cuando escuches pasos detrás de ti durante tu turno, no te des la vuelta. Podrías verte a ti mismo, pidiendo que tome su lugar. Hay trabajos nocturnos que te enseñan a estar solo. Pero hay otros que te enseñan a no confiar en el silencio. Yo era encargado del turno de madrugada en una gasolinera vieja, olvidada en la carretera 93. No tenía clientes fijos, ni compañeros, ni visitas. Solo camiones de paso, grillos escondidos entre la maleza y el zumbido constante de los focos. Era tranquilo, demasiado tranquilo. Y esa calma fue lo que me atrapó. Mi nombre es Sergio Luna. Tenía 28 años cuando comencé aquel trabajo. Mi misión era simple: despachar combustible, revisar las cámaras y mantener las luces encendidas hasta las 6 de la mañana. Un turno más, una noche más, hasta que algo cambió. Todo comenzó con una llamada. Era la 1:14 de la madrugada. El teléfono de la tienda sonó con un tono viejo, áspero, que nunca había escuchado. Contesté, esperando que fuera el encargado de la compañía. Gasolinera 93, buenas noches. Silencio. Solo el sonido del viento colándose en la línea. Y luego, una voz femenina, apenas un susurro: no los dejes entrar, Sergio. Colgué, creí que era una broma. Pero cuando miré por la ventana, vi algo imposible. Un coche estaba detenido junto al surtidor 3. No lo había oído llegar. Sus luces estaban apagadas. Dentro, podía distinguir 3 figuras, inmóviles. Salí con la linterna, dispuesto a ayudar, aunque algo en mí decía que no debía. Golpeé el vidrio del conductor. Nadie se movió. Entonces apunté la luz hacia adentro, y lo que vi me heló la sangre. Los 3 ocupantes tenían las cabezas inclinadas hacia adelante, como dormidos. Pero sus rostros estaban pálidos, con los ojos abiertos, vidriosos, y las bocas deformadas por una mueca imposible. El auto tenía las llaves puestas, el motor apagado, y la radio encendida, emitiendo solo estática. Di un paso atrás, y entonces, los 3 cuerpos giraron la cabeza hacia mí al mismo tiempo. Solté la linterna. Corrí hacia la tienda, cerré la puerta y bajé la persiana metálica. Mi respiración era un jadeo corto, rápido. Encendí las cámaras del sistema de seguridad. En la pantalla, el coche seguía ahí, pero ahora estaba vacío. Nadie dentro. Solo las puertas abiertas. Llamé a la policía, pero la línea no conectaba. El teléfono solo devolvía la misma voz, esa de antes, susurrando: ya entraron, Sergio. De repente, las luces del techo comenzaron a parpadear. La radio del mostrador se encendió sola. Y entre el ruido, una canción antigua, de esas que parecen venir de otro tiempo, empezó a sonar: te esperaré en el mismo lugar. Entonces escuché pasos. Pasos dentro de la tienda. Me armé con un tubo metálico y avancé hacia el pasillo de los refrigeradores. El aire era helado, tanto que el vapor salía de mi boca.
Las puertas de los congeladores se abrían y cerraban solas, golpeando el marco con fuerza. Y en uno de los vidrios, vi mi reflejo. Pero no estaba solo. Detrás de mí, 3 figuras oscuras se movían despacio. Me giré, pero no había nadie. Cuando volví a mirar el reflejo, ellos estaban más cerca. Uno de ellos levantó la mano y la apoyó sobre el cristal. El vidrio se empañó y, con su dedo, escribió algo: vuelve a llenarlos. No entendí. Hasta que vi los surtidores desde las cámaras. El auto estaba de nuevo allí, pero esta vez, las mangueras del combustible estaban conectadas. Y el medidor marcaba que el tanque se estaba llenando, aunque nadie lo sostenía. El contador giraba sin parar, más y más rápido. La pantalla parpadeó. Y en cada monitor, vi mi rostro, repitiéndose una y otra vez, como si cada cámara mostrara una versión diferente de mí. Algunos sonreían. Otros lloraban. Uno tenía los ojos completamente negros. Salí corriendo al exterior, gritando. El aire olía a gasolina. Las luces de la carretera se habían apagado. El coche ya no estaba. Solo quedaban 3 manchas oscuras sobre el asfalto, redondeadas, como si algo se hubiera quemado justo allí. Respiré hondo. Pensé en irme, dejar todo, pero el reloj de la tienda marcaba las 3 de la madrugada. Y la puerta de la oficina trasera se abrió sola. Dentro, había un escritorio cubierto de polvo, con documentos viejos. Tomé uno al azar. Era un informe policial. Decía: explosión en gasolinera kilómetro 93. 3 muertos. Un empleado desaparecido. Fecha: 28 de octubre de 1998. El nombre del empleado desaparecido era Sergio Luna. Mi nombre. Sentí que el suelo se movía. El olor a gasolina se hizo insoportable. Miré mi reflejo en la ventana, estaba cubierto de hollín, la piel agrietada, los ojos vacíos. Y detrás de mí, ellos. Los 3. Esperando. Una de las figuras habló con una voz hueca, distante: el turno no ha terminado. La bomba nunca se apaga. Las luces explotaron. Todo se volvió fuego. Pero no sentí dolor. Solo un zumbido grave, constante, como si estuviera bajo el agua. Cuando abrí los ojos, el fuego había desaparecido. El cielo estaba oscuro, las luces de la gasolinera parpadeaban. Todo parecía igual que antes. Y entonces escuché el sonido de un motor. Un auto se detenía en el surtidor 3. Una familia bajó las ventanillas. El padre asomó la cabeza y me saludó: buenas noches, sigue abierto. Yo sonreí. Tomé la manguera, y mientras llenaba el tanque, miré mi reflejo en el vidrio. Mis ojos eran negros. Negros como el petróleo. Dicen que en el kilómetro 93, todavía hay una gasolinera que abre solo de noche. No tiene letrero, ni empleados visibles. Pero si paras a repostar y ves a un hombre con un uniforme viejo, sin nombre en la placa, no hables. No preguntes. Solo vete antes de las 3. Porque cuando escuches el teléfono sonar dentro de la tienda, será demasiado tarde. Ya habrás entrado en su turno. Si te ha gustado, no olvides darme un like y suscribirte a mi canal.
Hasta la próxima historia aterradora.